Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bogotá en un café donde traemos invitados especiales para que nos cuenten un poco de la historia de Bogotá mientras disfrutamos de una buena taza de café colombiano. Mi nombre es Paula y en este capítulo hablaremos de la evolución de la vivienda en Bogotá con nuestro invitado Sebastián. Buenas tardes, Sebastián, bienvenido a Bogotá en un café. Hola Paula, buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. No, Sebastián, a ti muchas gracias por venir. Bueno, para iniciar me gustaría compartirles una de las tantas anécdotas que me contaba mi abuelita entre agua panela y almojábana. Me contaba que cuando ella era una niña y tenía aproximadamente 8 años, vivía con sus papás y sus 10 hermanos en una casa colonial. Ella debía esconder sus juguetes, pues si su padre veía que no estaba en la cocina o en el aseo, que era un espacio femenino, haciendo los quehaceres de la mujer, la castigaba o incluso le pegaba, mientras que él se encontraba en el estudio, salón de música o biblioteca, que eran espacios masculinos. Esto quiere decir que en la época de la colonia la configuración espacial del hogar se daba por el género y el poder adquisitivo que se tenía. Sí, Paula, así es. En esa época se evidenciaba mucho el machismo e incluso se veía reflejado en la arquitectura en esos espacios que me cuentas. Claro, incluso ese tipo de arquitectura influyó en la formación del carácter de mi abuela. Ahora que hablamos de nuestros abuelos, me gustaría contarte un poco de la historia de mis bisabuelos. Ellos llegaron aquí a Bogotá a eso de los años 50 en la época de violencia en el país. Se empezó a generar vivienda a la periferia de la capital y pues eran viviendas que en su mayoría eran de autoconstrucción y tenían una falta de coordinación técnica. Precisamente ellos construyeron lo que ahora es nuestra casa familiar, donde mi bisabuela todavía vive con 90 años y donde hemos vivido todos nosotros, primos, tíos y en general toda la familia. Esta casa era muy grande, precisamente porque en la familia eran muchos integrantes. Se acostumbraba a tener 4, 5, 6, incluso 7 hijos, y pues eran familias que llegaban a Bogotá en busca de oportunidades y un mejor futuro. Sí, Sebastián, de hecho yo soy una de esas personas que llegó a esta ciudad con tan solo 18 años en busca de un mejor futuro. Llegué a vivir en un inquilinato en Teusaquillo, uno de los tantos barrios de Bogotá del siglo XX con arquitectura republicana que, al igual que la vivienda de tus bisabuelos, fue construida para grandes familias pero con mayor poder adquisitivo, familias élite dentro de Bogotá que en muchos casos eran europeos y por esto su gran influencia en la arquitectura. Te hablo de una casa de más de 9 habitaciones con antejardín y zonas muy amplias. Ven, ¿y cómo hacían para las zonas comunes, para lavar o cocinar? Bueno, pues estas zonas se compartían precisamente y habían como unas normas de convivencia que todos debíamos cumplir. Claro, y más viviendo con más de 9 personas, tener normas de convivencia claras tiene que ser muy importante. Sí, así es. Bueno, y para continuar con el tema de la evolución de la vivienda, me parece importante resaltar la llegada de la revolución industrial, pues el perfil urbano de la ciudad empezó a cambiar y aparecieron nuevos modelos de vivienda como las urbanizaciones y ciudadelas. En esa época mi abuela invirtió en un apartamento de esas urbanizaciones, pues había una gran variedad de uso dentro de las mismas. Se veían usos comerciales, educativos, tú encontrabas que el colegio, que el jardín, que la iglesia, restaurantes, y también se empezaron a ver las viviendas de interés social y de interés prioritario. Ese tipo de vivienda es muy importante en Bogotá, Sebastián. ¿Puedes explicarles un poco más a los oyentes qué son viviendas de interés social y vivienda de interés prioritario? Por supuesto, pues esta vivienda se empezó a dar como en la época de los 90, donde fue aprobada una ley que le exigía precisamente a todas estas urbanizaciones construir un porcentaje de esta vivienda para vivir. Se da más que todo para las personas que tienen menos recursos, familias vulnerables. Entonces la vivienda es más económica y por ende más asequible. Se empezó a desarrollar así y lo que se busca es garantizar una vida digna y hacer un uso responsable de los recursos naturales. Muchas gracias por la información, Sebastián. Nos podemos dar cuenta hasta ahora cómo se ha venido transformando la vivienda, ¿no? Tanto en la arquitectura como a nivel cultural, y cómo nos acercamos cada vez más a construir vivienda a partir de la necesidad de cada familia o cada persona. Ahora es muy común escuchar sobre la construcción de apartaestudios, por ejemplo, porque ahora no se piensa tener toda esa cantidad de hijos, sino uno o dos como máximo. Sí, Paula, tienes razón. Algunas personas incluso no desean tener hijos o formar una familia, porque ahora uno ya piensa en la economía, en el bolsillo. De hecho, yo estoy en busca de comprarme un apartamento sin un apartaestudio.
y dentro de esta búsqueda me he encontrado con la vivienda contemporánea, una vivienda que es construida en altura donde las áreas no son muy grandes y responden a una necesidad. Por ejemplo, ahora lo que estoy buscando es un lugar donde encuentre los espacios básicos como la habitación, cocina, baño y que tenga un espacio más flexible donde yo pueda trabajar, pero al mismo tiempo pueda ver televisión, compartir un rato con mis amigos, como un tipo de zona de estar. Entonces nos podemos dar cuenta cómo la vivienda ha empezado a cambiar buscando responder a eso, a que las familias están cambiando y cada vez son más reducidas. Sí, Sebastián, de hecho, ahora en las construcciones de las viviendas se tiene conciencia del problema de la contaminación que se está dando en Bogotá y por esto se implementan fachadas verdes y estrategias de sustentabilidad para precisamente crear esos pulmones verdes dentro de la ciudad. Estoy de acuerdo, Paula, y me parece muy importante eso, que la arquitectura residencial sea muy responsable con el medio ambiente. Sebastián, de verdad, muchas gracias por venir. La información fue muy valiosa y aprendimos mucho en el camino. No, Paula, muchas gracias a ti por la invitación. En serio, fue una charla muy interesante y estaba muy bueno el café. Vale, me alegra que te haya gustado. Me despido de ti y de todos los oyentes y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.